alweer krachten, boem en gate, hebt men sabbatstokjes. Jinglach, meedag, kind und cage, moesten Pumpribotjes. Jinglach, meedag, kind und cage, moesten Pumpribotjes. Genug schon wieder hören, genug schon borgen leihen. Macht das sabbatstokjes, no mit Brieder sich was freien. Macht das sabbatstokjes. Por la tarde, una extraña puesta de sol en la ladera occidental. El horizonte irradia un rojo luminoso. Amplias líneas púrpuras flotan sobre un fondo azul celeste. Su base, un amarillo claro de bordes desvilachados. Ahora el denso bosque oculta el cielo. Alcanzo a ver el brillo de la luz que como un fuego palidece a través de los árboles. Antiguos molinos de viento de tipo ruso. Cati campesinas, sus tejados cubiertos de paja, paredes encaladas, pasan lentamente, volviéndose melancólicos. Mujeres trabajando en los campos, niños guiando un rebaño de ovejas negras. Un campesino solitario camina con dificultad detrás de un par de bueyes enganchados a un arado de diseño primitivo. El campo es uniforme, plano, monótono. Está oscureciendo. Nuestras velas se han consumido. En la creciente oscuridad, con nuestra pequeña comuna alrededor de la mesa, compartimos recuerdos. Hoy se cumple un año de mi liberación de la prisión federal. La incertidumbre es persistente e impregna todo. Esta es la única realidad evidente y verdadera. La cuestión del pan, el peligro de ataque, son los temas exclusivos de interés. Se oyen historias de ejércitos saqueando los alrededores de la ciudad y extravagantes especulaciones sobre el carácter de los merodeadores a quienes algunos acusan de blancos, otros de verdes o bandidos de pogromo. Las figuras legendarias de Man, Marussia y Scusi se levantan imponentes en la atmósfera de pánico creada por los horrores vividos y por la todavía más temerosa aprehensión de lo desconocido. Los campesinos se declaran en rebelión en nuestras zonas. Apunta un hombre alto con un gorro de piel. Allí los bolcheviques les han arrebatado todos los agricultores. Incluso no han dejado suficientes semillas para la próxima cosecha de primavera. En un pueblo rechazaron rendirse y mataron a un comisario. Y luego vino la expedición punitiva. Azotaron a los campesinos y a muchos les pegaron un tiro. Kropotkin vive en Dimitrov, una pequeña ciudad a 70 versts de Moscú. Como consecuencia de las deplorables condiciones de la línea ferroviaria, viajar entre Petrogrado y Dimitrov era impensable. Sin embargo, hace poco me enteré de que el gobierno había realizado gestiones especiales para permitir a Nazbui visitar a Kropotkin y con otros 2 amigos aproveché la oportunidad. Reunirse con celebridades es generalmente decepcionante. Raramente su realidad encaja con la imagen de nuestra imaginación. Pero no ocurrió en este caso con Kropotkin. Tanto física como espiritualmente correspondía exactamente con mi imagen mental de él. Se asemejaba a sus fotografías con sus bondadosos ojos, su dulce sonrisa y su generosa barba. Kropotkin recibía el PIOP académico, el cual es considerablemente mucho mejor que las raciones que recibían los ciudadanos ordinarios, pero es muy suficiente
para vivir y son simples parches ante la miseria. El tema del combustible y de la luz es igualmente una cuestión de constante preocupación. Los inviernos son severos y la madera muy escasa. El queroseno es difícil de conseguir y es considerado un lujo encender más de una lámpara a la vez. Nos ha enseñado, dijo, en referencia a los bolcheviques, cómo no se debe hacer la revolución. Sé, por supuesto, que como anarquista, Kropotkin no está dispuesto a aceptar ningún gobierno, pero buscaba saber por qué no participaba en la reconstrucción económica de Rusia. Aunque anciano y físicamente débil, sus consejos y sugerencias pueden ser muy valiosos para la revolución. La victoria de los blancos o el control de una ciudad por ellos implica brutales represalias, pogromos contra judíos, la muerte para los comunistas, prisión y tortura para los sospechosos de simpatizar con estos últimos. La llegada de los bolcheviques se traduce en el terror rojo indiscriminado. Cualquiera es terrible. Ha ocurrido muchas veces y la gente vive con el miedo perpetuo a que se vuelva a repetir. La contienda fratricida ha arrasado Ucrania como un auténtico devorador de hombres, engullendo, devastando y generando ruinas, desesperación y horror a su paso. Las historias de las atrocidades de blancos y rojos están en boca de todos. Relatos de espeluznantes experiencias personales en su recital de feroces asesinatos y rapiña, de crueldad inhumana y ultrajes indescriptibles. El espíritu de Makhnovshchina barrió todo el sur de Ucrania. En el noreste había también numerosas unidades de Povstansky, luchando contra los invasores extranjeros y generales blancos, pero sin consecuencia social ni ideales claros. Magno, sin embargo, asumió la bandera negra de los anarquistas rusos como su emblema y anunció un programa definido: comunas autónomas de campesinos libres, negación de todo gobierno y completa autodeterminación basada en el principio de trabajo. Los soviets libres de campesinos y trabajadores debían estar formados por delegados en contraposición a los soviets bolcheviques, formados por autoridades, es decir, debía ser informativo y ejecutivo en lugar de autoritario. Los comunistas apreciaban el genio militar único de Magno, pero también comprendían el peligro para su dictadura de partido, la extensión de las ideas anarquistas. Intentaron explotar sus fuerzas para sus propios intereses, mientras al mismo tiempo intentaban destruir la cualidad esencial del movimiento. A causa del notable éxito de Magno contra los ejércitos de ocupación y generales contrarrevolucionarios, los bolcheviques le propusieron que se uniera al Ejército Rojo.
conservando sus unidades de Poznańsk, su autonomía. Magno aceptó y sus tropas se convirtieron en la tercera brigada del Ejército Rojo, luego oficialmente conocida como la Primera División Revolucionaria Ucraniana de Poznańsk. Pero la esperanza de los bolcheviques de absorber a los campesinos rebeldes con el Ejército Rojo fracasó. En el territorio de Magno, la influencia de los comunistas continuó siendo insignificante e incluso se encontraron incapaces de mantener sus instituciones ahí. Usando diferentes pretextos, prohibieron las reuniones de los Poznańsk y proscribieron a Magno, esperando así que el campesino o el campesinado se apartara de él. Pero independientemente de las relaciones entre los bolcheviques y Magno, este siempre vino al rescate de la revolución cuando se veía amenazada por los blancos. Luchó contra todos los enemigos contrarrevolucionarios que buscaban establecer su dominio en Ucrania, incluyendo a Hernán Skoropadsky, Pretiura y Denikin. Eliminó a Grigoriev, quien en cierta época había servido a los comunistas y luego les había traicionado. Pero los bolcheviques, temiendo el espíritu de la Magno-China, trataron constantemente de desorganizar y dispersar sus fuerzas e incluso pusieron precio a la cabeza de Magno, como ya había hecho Denikin. En las instituciones soviéticas, como entre la gente en general, se percibe un espíritu sumamente nacionalista, incluso chauvinista. Para los autóctonos, Ucrania es la única y verdadera Rusia. Su cultura, lengua y costumbres son superiores a las del norte. Sienten aversión a lo ruso y les molesta el dominio de Moscú. La hostilidad a los bolcheviques es general, el odio a la Checa universal. Incluso los comunistas están enfurecidos por los métodos arbitrarios del centro y exigen más independencia y autodeterminación. Pero la política del Kremlin consiste en poner a los propios hombres al mando de las instituciones ucranianas y con frecuencia todo un cargamento de bolcheviques moscovitas que consta de oficinistas y mecanógrafos es enviado al sur para hacerse cargo de cierto departamento u oficina. Los funcionarios importados, no familiarizados con las condiciones y la psicología del país, a menudo desconocedores de su lengua, aplican los métodos moscovitas e imponen los puntos de vista de Moscú a la población, dando como resultado el distanciamiento incluso de los grupos más partidarios. Magno considera a los comunistas tan contrarrevolucionarios como a los blancos, respondió Losing. Pero para los revolucionarios, anarquistas, maximalistas y socialistas revolucionarios de izquierda, hay libertad absoluta de movimiento en los distintos Poznańsk. Nacido de padres muy pobres en el pueblo de Gulay Pole, Néstor pasó una niñez sin sol. Su padre murió pronto, dejando a 5 pequeños al cuidado de la madre. Ya a la tierna edad de 8 años, el joven Magno tuvo que trabajar duro para ayudar a mantener a su familia. Durante los meses de invierno asistía a la escuela
mientras que en verano era alquilado para cuidar el ganado de los campesinos ricos. Cuando aún no tenía 12 años, se fue a trabajar a los estados vecinos, donde el brutal trato y el desagradable trabajo le enseñaron a odiar a sus crueles supervisores y a los funcionarios zaristas que nunca iban de la mano del pobre. La revolución de 1905 puso en contacto a Magno, a quien entonces solo tenía 16, con las ideas socialistas. El movimiento para la emancipación y bienestar humano rápidamente atrajo al ardiente e imaginativo muchacho, y en ese entonces se unió al pequeño grupo de jóvenes campesinos anarquistas de su pueblo. En 1908, arrestado por actividades revolucionarias, Magno fue juzgado y condenado a muerte. Liberado por la Revolución de Febrero, regresó a su pueblo natal, convertido en un anarquista convencido, mucho más maduro por los años de sufrimiento, estudio y pensamiento. Siendo el único preso político liberado en el pueblo, Magno de inmediato se convirtió en el epicentro de la labor revolucionaria. Organizó una comuna de trabajo y el primer soviet en su distrito, y sistemáticamente animó a los campesinos en su resistencia contra los grandes terratenientes. Piotr Kropotkin murió el 8 de este mes. Aunque en absoluto inesperada, la noticia me causó un gran impacto. Salí a toda prisa a Dimitrov, donde muchos amigos íntimos del fallecido ya estaban reunidos. Casi todo el pueblo acompañó los restos hasta el tren con destino a Moscú. Pequeños esparcieron ramas de pino por el camino y un conmovedor homenaje fue brindado por la humilde gente del campo al amado hombre que había permanecido entre ellos. El gobierno soviético se ofreció a hacerse cargo del entierro, pero la familia de Kropotkin y sus compañeros se han negado. Piensan que Piotr, que a lo largo de toda su vida había renegado del Estado, no debería en la muerte ser insultado con sus atenciones. La comisión funeraria formada por las organizaciones anarquistas de Moscú solicitó a Lenin que permitiese que los compañeros del fallecido encarcelados asistieran al entierro de su amigo y profesor. Lenin lo consintió y el Comité Central del partido aconsejó a la Checa la liberación temporal de los anarquistas. Los restos de Piotr Kropotkin yacen en la capilla ardiente en el hall de columnas en la casa sindical.
Una procesión constante de trabajadores, estudiantes y campesinos pasa ante el féretro para rendir su último tributo al difunto. Fuera, una vasta masa aguarda para acompañar los restos a su lugar de descanso. Todo está preparado. Se ha cantado el requiem. Ha pasado la hora de la salida de la procesión fúnebre y sin embargo los prisioneros anarquistas no han llegado. Es mediodía pasado, el entierro se retrasa, es evidente que la checa está saboteando nuestro cuarto. Decidimos protestar quitando las coronas gubernamentales y comunistas del hall. La amenaza de un escándalo público obliga rápidamente a las autoridades a aceptar y en un cuarto de hora los 7 prisioneros de la cárcel interna llegan. Se nos asegura que los anarquistas de Butyrki han sido liberados y que pronto se unirán a nosotros. La larga procesión serpentea lentamente en su camino al cementerio. Se dice que en Kronstadt los marineros han llegado a la ciudad para indagar las causas de los problemas. Es posible distinguir la verdad de la ficción. La carencia de periódicos independientes da pábulo a los más descabellados rumores. Los periódicos oficiales están totalmente desacreditados. Hay agitación en Kronstadt. Se rechazan las drásticas medidas tomadas por el gobierno contra los obreros desafectos. Los hombres del navío de guerra Petropavlovsk han aprobado la resolución de solidaridad con los huelguistas. Hoy Kronstadt ha realizado, por medio de un telegrama, una declaración de principios. Se podía leer: nuestra causa es justa. Representamos el poder de los soviets, no de los partidos. Representamos a los delegados de las masas obreras libremente elegidos. Los sucedáneos de soviets, manipulados por el Partido Comunista, siempre han hecho caso omiso a nuestras necesidades y exigencias. La única respuesta que hemos recibido ha sido el fusilamiento. Camaradas, deliberadamente han pervertido la verdad y han recurrido a la más despreciable difamación. En Kronstadt, todo el poder está exclusivamente en manos de los marineros, soldados y obreros revolucionarios, no en la de los contrarrevolucionarios liderados por un tal Koplovsky, como las mentirosas estaciones de radio de Moscú intentan que ustedes crean. No se demoren, camaradas, únanse a nosotros. Pónganse en contacto con nosotros. Exijan que permitan que sus delegados vayan a Kronstadt. Solo ellos podrán contarles toda la verdad y podrán desvelar la terrible calumnia sobre el pan finés y las ofertas en la Entente. La disperse dans
El día 7 de marzo de 1921, a las 6:45 de la tarde, el fuego de artillería retumbaba sobre Kronstadt. Como era natural e inevitable, Kronstadt se resistió. Resistió no solo en defensa de sus demandas, sino también en defensa del resto de los trabajadores del país que estaban luchando por sus derechos revolucionarios, pisoteados arbitrariamente por las autoridades bolcheviques. Su lucha resonó a través de toda la Rusia esclavizada, preparada para sostener su justa y heroica batalla, pero por desgracia fue impotente para ellos, pues había sido desarmada y puesta bajo la esclavitud de los destacamentos represivos del Ejército Rojo y la Checa, especialmente creada para quebrar el espíritu libre y la voluntad del pueblo. Es difícil hacer una estimación de las pérdidas sufridas por los defensores de Kronstadt y por las masas ciegas del Ejército Rojo, pero estamos seguros de que superan los 10.000 muertos. En su mayor parte eran trabajadores y campesinos, estos que habían sido usados por el partido de las mentiras para acumular poder, engatusándolos con promesas de un futuro mejor. Les había usado durante años exclusivamente para sus intereses de partido, para extender y fortalecer su dominio sobre la vida política y económica del país. Las repetidas traiciones comunistas finalmente provocaron una completa ruptura y obligaron a Magno a luchar contra los comunistas tan ferozmente como contra los reaccionarios de la derecha. Una vez, cuando Magno, con una pequeña compañía, se encontraba rodeado por una amplia fuerza bolchevique, decidió celebrar una boda en el pueblo ocupado por el enemigo. Los hombres de Magno, ataviados con los trajes de fiesta, con sus famosas escopetas recortadas escondidas entre las telas. En medio de la juerga, los soldados rojos, en pésimas condiciones por el alcohol suministrado gratuitamente por los aldeanos, los fingidos turistas, abrieron fuego, tomando a la guarnición bolchevique por sorpresa y haciéndola huir. Muchos de los anarquistas detenidos en Kharkov en vísperas de la ilegalizada conferencia han sido traídos a Moscú. Algunos están en Butyrki, a otros les mantienen incomunicados en la cárcel interna de la Checa. Bolín, Abarón y Lía, la esposa de mi amigo Losip, el inmigrante,
están entre ellos. Delossi se dice que está muerto. Con el consentimiento de las autoridades de Kharkov, acompañado de 2 amigos, había ido al campamento de Bakhmut a ayudar a fijar las condiciones del acuerdo. En el camino, los 3 desaparecieron, asesinados, se piensa. Justo cuando entraron a un pueblo en el que se estaba produciendo un pogrom, hay rumores de responsabilidad bolchevique en la tragedia, pero no puedo creer que sean culpables de semejante traición. Todavía creyendo en la posibilidad de establecer una relación más amistosa entre el gobierno soviético y los anarquistas, apelé a los comunistas influyentes. La gran tarea de reconstruir el país, insisto, requiere del mutuo entendimiento y cooperación. Pero mis amigos bolcheviques desdeñan mi sugerencia como utópica, aunque algunos están dispuestos a ayudar en la liberación de ciertos individuos, siendo yo el garante de los mismos. Finalmente decido dirigirme a Lenin. En una comunicación escrita le presento la situación y detallo las razones revolucionarias, éticas y prácticas a favor de la liberación de los presos políticos e interés de la causa común. Aguardo en vano una respuesta. Las puertas de la prisión permanecen cerradas, tienen lugar más arrestos en diferentes lugares del país. In alle Klassen, wo man geht, hört man Sabastowskes. Jinglach, Meidach, Kind und Cage, wo sind Pumpribockes? Jinglach, Meidach, Kind und Cage, wo sind Pumpribockes? Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenleien. Macht das Sabastowske, lo mir Brüder sich befreien. Macht das Sabastowske, lo mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwester, lo mit dem Köpfen die Hand. Lo in Nikolai, Kalender brechen die Wand. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft aber der Schale. Hey, 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 da läuft Polizei, da läuft aber der Schale. Brüder und Schwester, lo mir gehen zusammen. Lo mir Nikolai kennen, begraben mit der Manne. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft aber der Schale. Nächten hat geführt, hat weggemischt. Heute ist geworden, ein Kapitalist. Hey, hey, da läuft Polizei.